Has llegado a un lugar donde el miedo respira y la oscuridad camina a tu lado. Si continúas escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque ya es tarde. Ellos saben que estás aquí. Ahora sí, comencemos. Todos hemos escuchado la leyenda de La Llorona, la mujer que llora por sus hijos, que los busca en la noche, que arrastra su dolor por los ríos y canales. Pero muchos piensan que es solo eso, una leyenda, un cuento para asustar niños. Esta historia es diferente. Es sobre un grupo de personas que la vieron, que la escucharon, que sintieron su presencia tan cerca que casi podían tocarla. No fue una vez. Fueron varias veces durante 3 meses en un pueblo cerca de Oaxaca. Y lo que vivieron los marcó para siempre. Mi primo me contó esta historia hace 2 años. Él fue uno de los que la vio. Uno de los que vivió esos 3 meses de terror cuando La Llorona decidió aparecerse en su pueblo. Si alguna vez piensan que estas historias son solo leyendas, escuchen esto, porque hay cosas que existen aunque no queramos creerlo. Y La Llorona es una de ellas. Mi primo se llama Eduardo. Tiene 35 años y vive en un pueblo pequeño cerca de Oaxaca, llamado San Antonio. Es un pueblo tranquilo, de esos donde todos se conocen, donde no pasa mucho. Atravesado por un río que baja de las montañas, un río hermoso de día, con agua clara y piedras grandes, pero de noche es diferente. De noche ese río da miedo, siempre ha dado miedo. Los viejos del pueblo cuentan historias sobre ese río, sobre cosas que pasan ahí, sobre gente que ha desaparecido, sobre llantos que se escuchan cuando no debería haber nadie. Eduardo trabaja como mecánico en su taller que queda cerca del río. Cierra tarde, como a las 9 de la noche, y su casa queda del otro lado del río. Para llegar tiene que cruzar un puente viejo de madera, un puente angosto donde solo cabe una persona a la vez. Durante el día no hay problema, pero de noche, cruzar ese puente siempre le ha dado algo de nervios. El sonido del agua corriendo abajo, la oscuridad, el hecho de que está suspendido sobre el río sin más protección que unas tablas viejas. Todo empezó hace 3 años, un viernes de octubre. Eduardo cerró su taller como siempre a las 9. Empezó a caminar hacia el puente. Era una noche sin luna, muy oscura. Solo tenía su lámpara de mano para ver el camino. Cuando llegó al puente, escuchó algo que lo hizo detenerse. Un llanto. Claramente un llanto de mujer. Venía del río, de abajo del puente. Eduardo se asomó con su lámpara pero no vio nada. Solo el agua oscura corriendo. Pero el llanto seguía. Era un sonido desgarrador, lleno de dolor. Como si alguien estuviera sufriendo algo terrible. Eduardo gritó preguntando si alguien necesitaba ayuda. El llanto paró inmediatamente. Se hizo un silencio completo. Ni siquiera se escuchaba el agua. Eduardo se quedó ahí parado, con la lámpara temblando en su mano, esperando. Pero no pasó nada más. Después de unos minutos el sonido del agua regresó. Eduardo cruzó el puente rápido y se fue a casa. Le contó a su esposa lo que había escuchado. Ella se puso pálida. Le preguntó si había visto algo. Eduardo dijo que no, solo había escuchado el llanto. Su esposa le dijo que no regresara por ahí de noche, que si escuchaba algo así otra vez, que se fuera por otro lado aunque le tomara más tiempo. Pero Eduardo pensó que tal vez había sido su imaginación, o algún animal. A veces los gatos o los zorros hacen sonidos raros que pueden parecer llanto humano. Se convenció de que había sido eso. El siguiente viernes, una semana después, volvió a pasar. Eduardo salió del taller a la misma hora. Iba caminando hacia el puente cuando lo escuchó otra vez. El mismo llanto. Pero esta vez era más fuerte, más cerca. Y con el llanto venían palabras. Una voz de mujer gritando: ¡Ay, mis hijos! ¡Mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Eduardo se quedó paralizado. El grito venía de la dirección del río, pero parecía moverse, como si alguien caminara por la orilla. Eduardo alumbró con su lámpara hacia el río, y por un segundo, solo un segundo, vio algo. Una figura blanca entre los árboles. Una mujer con cabello largo.
Pero cuando enfocó mejor la lámpara ya no había nada. El llanto seguía, cada vez más cerca del puente. Eduardo no esperó más. Se regresó corriendo al taller. Llamó a su esposa para que fuera a recogerlo en carro. Ella llegó media hora después. Cuando pasaron por el puente en el carro, todo estaba en silencio. No se escuchaba nada raro. Su esposa le dijo que fuera con don Tomás, un señor mayor del pueblo que sabía de estas cosas. Al día siguiente, Eduardo fue a verlo. Don Tomás lo escuchó con atención y luego asintió con la cabeza. La Llorona ha regresado al río, le dijo. Cada ciertos años regresa, se aparece por algunos meses y luego se va. Pero mientras está aquí, no es seguro andar cerca del río de noche. Eduardo le preguntó por qué aparecía ahí. Don Tomás le contó que hace muchos años, nadie sabe exactamente cuántos, una mujer del pueblo había perdido a sus 3 hijos en ese río. Se los había llevado la corriente en temporada de lluvias. La mujer había enloquecido de dolor. Pasaba días y noches buscándolos en el río, gritando sus nombres. Hasta que un día, ella también desapareció. Algunos dicen que se dejó llevar por el río, otros que simplemente se fue del pueblo. Pero desde entonces, su espíritu regresa, todavía buscando a sus hijos. Eduardo le preguntó si era peligrosa. Don Tomás se puso serio. No le hagas caso si la escuchas, le dijo. No te acerques si la ves. Y nunca, nunca, le contestes si te habla. Porque si le contestas, si le haces caso, te puede llevar. Dice la leyenda que busca otros hijos para reemplazar a los que perdió. Y que si encuentra a alguien solo de noche, especialmente cerca del río, trata de llevárselo. Eduardo sintió un escalofrío. Le preguntó cuánto tiempo se quedaba cuando aparecía. Don Tomás le dijo que generalmente unos 2 o 3 meses, que era mejor evitar el río en ese tiempo. Eduardo decidió hacer caso. Empezó a irse por otro camino, aunque le tomaba 20 minutos más. Su casa quedaba al otro lado del río, pero había otro puente más lejos que podía usar. Pero no fue el único que la escuchó. En las siguientes semanas, más gente del pueblo reportó haber escuchado el llanto. Siempre de noche, siempre cerca del río. Algunas personas decían que la habían visto. Una figura de mujer vestida de blanco, con cabello largo que le cubría la cara, caminando por la orilla del río. Un hombre que regresaba de trabajar en su milpa dijo que la había visto parada en medio del puente, que había tenido que dar la vuelta y regresar por otro lado porque ella no se movía, que se quedó ahí parada, en medio del puente, durante horas. Una mujer que lavaba ropa en el río durante el día encontró un rebozo blanco en las piedras. Un rebozo viejo, mojado, como si alguien lo hubiera dejado ahí. Nadie del pueblo reconoció el rebozo. La mujer lo llevó a su casa, pero esa noche empezó a escuchar llantos. Tuvo que llevarlo de regreso al río y dejarlo donde lo encontró. Los llantos pararon. El pueblo entero estaba nervioso. La gente evitaba el río de noche. Los que tenían que cruzar el puente lo hacían en grupos, nunca solos. Las madres no dejaban salir a sus hijos después de que oscurecía. Eduardo pensó que él estaba a salvo porque ya no pasaba por ese puente. Pero se equivocaba. Una noche, como al mes y medio de que empezaran los avistamientos, Eduardo tuvo que quedarse extra tarde en el taller. Tenía que terminar la reparación de un carro para el día siguiente. Se le fue el tiempo y cuando terminó ya eran las 11 de la noche. Salió del taller cansado. Empezó a caminar por el camino largo, el que evitaba el río. Pero a mitad del camino se dio cuenta de que había olvidado sus llaves en el taller. Tenía que regresar. Cuando regresó al taller y salió otra vez, ya era medianoche. Y en el camino de regreso, escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Eduardo. Era una voz de mujer, llamándolo por su nombre. Venía de la dirección del río. Eduardo se detuvo. Recordó las palabras de don Tomás. No contestar, no hacer caso. Siguió caminando, más rápido. Pero la voz seguía. Eduardo, ven, te necesito. Era una voz dulce, suave, casi hipnótica. Eduardo sentía la tentación de voltear, de responder. Pero se obligó a seguir caminando, mirando al frente. La voz se hizo más insistente. Ahora sonaba como si viniera de más cerca,
como si alguien caminara detrás de él. «Eduardo, por favor, ayúdame. Mis hijos. No puedo encontrar a mis hijos». Eduardo empezó a correr. No volteó atrás, solo corría lo más rápido que podía. Y detrás de él escuchaba pasos chapoteando como si alguien caminara descalzo en charcos de agua. Aunque no había llovido, aunque el camino estaba seco. «Eduardo, no huyas. Solo quiero que me ayudes a buscar a mis hijos». La voz ahora sonaba justo detrás de él. Eduardo podía sentir algo, una presencia fría a su espalda. Podía oler algo también, olor a agua estancada, a río, a tierra mojada. Siguió corriendo hasta que llegó al otro puente, el que estaba lejos. Solo cuando cruzó el puente los pasos pararon. La voz se calló. Eduardo se volteó finalmente. No había nadie en el camino detrás de él. Pero en la entrada del puente, parada bajo un poste de luz que parpadeaba, había una figura. Una mujer vestida de blanco. No podía ver su cara porque el cabello largo y mojado se la cubría completamente, pero sabía que lo estaba mirando. Podía sentir su mirada aunque no podía ver sus ojos. La figura levantó una mano, como señalándolo, y entonces desapareció. Literalmente se desvaneció como humo. Eduardo corrió a casa. Llegó temblando, sin aliento. Su esposa se asustó al verlo. Él le contó todo. Ella lloró. Le dijo que tenían que irse del pueblo, que esto era demasiado peligroso, pero no podían irse así nomás. Eduardo tenía su taller. Era su sustento. Su familia estaba ahí. No podían simplemente abandonar todo. Al día siguiente fue con don Tomás otra vez. Le contó lo que había pasado. Don Tomás se veía muy preocupado. «Te llamó por tu nombre», le dijo. «Eso es malo, eso significa que te vio, que te marcó. Tienes que protegerte». Don Tomás le dio varias cosas. Un amuleto de protección que tenía que llevar siempre. Hierbas para quemar en su casa. Rezos específicos que tenía que hacer todas las noches antes de dormir. Le dijo que nunca más debía andar solo de noche, que siempre fuera acompañado. Eduardo siguió todas las instrucciones. Y por unos días no pasó nada. Pensó que tal vez había funcionado, pero entonces empezó a escucharla en su casa. De noche, cuando todos dormían, escuchaba rasguños en las ventanas, llantos afuera de su puerta, la voz susurrando su nombre. «Eduardo, sal, ven conmigo. Ayúdame a buscar a mis hijos». Su esposa también empezó a escucharlo. Sus 2 hijos pequeños se despertaban llorando, diciendo que había una señora en la ventana, una señora mojada que los miraba. Eduardo puso cruces en todas las ventanas, bendijo la casa con agua bendita, mantenía las luces encendidas toda la noche, pero igual escuchaban cosas, los llantos, los rasguños, la voz. Otros en el pueblo también empezaron a reportar que la escuchaban en sus casas, siempre llamando a alguien específico, siempre pidiendo ayuda para buscar a sus hijos. La gente estaba aterrada. El sacerdote del pueblo decidió hacer algo. Organizó una procesión al río. Fueron con velas con agua bendita, rezando. Bendijeron el río. Rezaron por el alma de la mujer que había perdido a sus hijos. Le pidieron que descansara, que dejara de buscar, que sus hijos ya estaban en paz. Esa noche todo el pueblo estuvo en silencio. No se escuchó nada. La gente pensó que había funcionado, que finalmente se había ido, pero al día siguiente empezó otra vez, peor que antes. Los llantos eran más fuertes, los avistamientos más frecuentes. Era como si el ritual la hubiera enojado. La semana después de la procesión fue la peor. La Llorona ya no solo se aparecía de noche. Algunas personas reportaron haberla visto al atardecer, cuando todavía había luz, siempre cerca del río, siempre con su vestido blanco mojado, siempre con el cabello cubriendo su cara. Un hombre dijo que la había visto parada en medio de la corriente. El agua le llegaba a las rodillas, pero ella no se movía. Solo estaba ahí, mirando hacia el pueblo. Cuando el hombre gritó, ella volteó hacia él. Y aunque no podía ver su cara, sintió que lo miraba. Sintió un frío terrible recorrerle el cuerpo. La figura levantó los brazos, como si lo estuviera llamando. El hombre corrió y no paró hasta llegar a su casa. Eduardo ya no podía dormir.
Cada noche escuchaba los rasguños en su ventana. Veía sombras moverse afuera de su casa. Su esposa quería irse, llevar a los niños con su familia en otro pueblo. Pero Eduardo no quería abandonar su taller. Era todo lo que tenían. Entonces pasó algo que cambió todo. Un niño del pueblo de unos 8 años desapareció una noche. Salió de su casa después de la cena diciendo que iba a la tienda que quedaba cerca. Nunca llegó a la tienda. Nunca regresó a casa. Todo el pueblo salió a buscarlo. Revisaron cada casa, cada callejón, cada edificio. Nada. Hasta que alguien sugirió buscar cerca del río. Aunque todos tenían miedo, varios hombres fueron con lámparas. Encontraron al niño en la orilla del río, como a 1 kilómetro del pueblo. Estaba parado en el agua hasta las rodillas, mirando la corriente, completamente mojado, temblando de frío. Cuando lo sacaron, estaba como en trance. No respondía, no hablaba, solo miraba al vacío. Lo llevaron al doctor. Físicamente estaba bien, solo hipotermia leve, pero mentalmente no respondía. Sus ojos estaban vacíos. Pasaron 2 días antes de que empezara a hablar. Cuando finalmente habló, contó lo que había pasado. Dijo que iba camino a la tienda cuando escuchó una voz. Una voz de mujer que lo llamaba. Le decía que fuera al río, que necesitaba ayuda para encontrar algo. El niño sintió que tenía que ir. No podía resistirse. Cuando llegó al río la vio. Una mujer de blanco parada en el agua. Ella le extendió la mano. Le dijo que entrara, que la ayudara a buscar a sus hijos en el río. El niño entró al agua. Caminó hacia ella. Y entonces ella lo agarró del brazo. El niño dijo que su mano estaba helada, que su agarre era fuerte, que ella empezó a jalarlo más adentro del río. Pero entonces el niño recordó algo que su abuela le había enseñado, un rezo de protección. Empezó a recitarlo. La mujer lo soltó inmediatamente y gritó. Un grito tan fuerte que le dolieron los oídos. El niño se quedó parado ahí en el agua, repitiendo el rezo una y otra vez. No sabía cuánto tiempo pasó, hasta que escuchó las voces de los hombres que lo buscaban. Después de eso, el pueblo entró en pánico total. Ya no era solo escuchar llantos o ver figuras de lejos. Ahora la Llorona estaba tratando de llevarse a la gente, especialmente a los niños. Las madres no dejaban salir a sus hijos para nada después de las 6 de la tarde. La gente adulta solo salía en grupos. Nadie, absolutamente nadie, se acercaba al río. Don Tomás organizó una reunión con los ancianos del pueblo. Tenían que hacer algo más fuerte. Llamaron a un curandero de otro pueblo, uno que tenía reputación de ser muy poderoso. El curandero llegó y escuchó todas las historias. Hizo preguntas. Investigó. Finalmente dijo que sabía qué hacer. Explicó que la Llorona no era solo un espíritu errante, era un espíritu atrapado por su dolor. No podía descansar porque nunca encontró a sus hijos. Seguía buscándolos, y en su locura, trataba de llevarse a otros. La única forma de detenerla era darle paz. Tenían que hacer un ritual en el lugar donde sus hijos habían desaparecido en el río. Tenían que ayudar a su espíritu a entender que sus hijos ya no estaban ahí, que ya habían descansado, que ella también podía descansar. El curandero preparó el ritual cuidadosamente. Pidió ayuda a varios hombres del pueblo, incluyendo a Eduardo. Necesitaba que fueran testigos, que estuvieran ahí como representantes del pueblo. El ritual se haría en luna llena, en el lugar exacto del río donde, según las historias viejas, los niños habían desaparecido. Era un lugar donde el río hacía un remolino, un lugar peligroso donde la corriente era fuerte. La noche del ritual, como 15 hombres fueron al río. Llevaban velas, copal, flores. El curandero llevó sus cosas. Eduardo fue porque don Tomás le pidió que fuera. Le dijo que como la Llorona lo había marcado, su presencia podría ayudar. Llegaron al lugar como a las 11 de la noche. La luna llena iluminaba el río. Todo estaba en silencio. Un silencio antinatural. Ni siquiera se escuchaba el agua correr. El curandero empezó a preparar. Dibujó un círculo en la orilla con sal. Puso velas en puntos específicos. Quemó copal. Empezó a rezar en una lengua antigua, náhuatl mezclado con otras palabras que nadie reconoció. Y entonces ella apareció.
Eduardo me juró que esto fue real, que todos los que estaban ahí lo vieron. La Llorona se materializó en medio del río. Esta vez la vieron claramente. Era una mujer joven, tal vez de 30 años. Su vestido blanco estaba empapado, pegado a su cuerpo. Su cabello largo y negro caía sobre su cara, pero a través del cabello podían ver sus ojos. Ojos oscuros, llenos de un dolor infinito. Ella los miraba. Miraba a cada uno. Y cuando sus ojos encontraron a Eduardo, él sintió algo que nunca había sentido. Sintió su dolor, todo su sufrimiento, su desesperación, su locura. Era abrumador. Eduardo cayó de rodillas llorando. Otros hombres también cayeron. El peso de ese dolor era demasiado. El curandero siguió rezando, más fuerte. Le hablaba directamente a ella. Le decía que sus hijos ya no estaban en el río, que ya habían encontrado paz, que ella también podía descansar, que su búsqueda había terminado. La Llorona abrió la boca, y de ella salió un grito que Eduardo dice que nunca va a olvidar. No era un grito humano, era dolor puro convertido en sonido. Los hombres se taparon los oídos, pero el grito atravesaba sus manos, penetraba sus cabezas. El curandero sacó algo de su bolsa. 3 muñequitos de tela. Representaban a los 3 hijos. Los puso en el agua, en el borde del círculo. Les habló como si fueran reales. Les dijo que su madre los había buscado mucho tiempo, que ya era hora de que se encontraran, que ya podían descansar juntos. La Llorona vio los muñecos. Empezó a caminar hacia ellos. El agua le llegaba a las rodillas, luego a la cintura. Caminaba lento, como si le costara moverse. Cuando llegó al círculo, se detuvo. El curandero le habló directamente. Le dijo su nombre, María del Carmen. Le dijo que sus hijos ya no sufrían, que estaban en paz, que ella también podía ir con ellos, que su tarea había terminado. María del Carmen cayó de rodillas en el agua, extendió sus brazos hacia los muñecos y lloró. Pero esta vez no era el llanto aterrador que todos habían escuchado durante meses. Era un llanto de alivio, de liberación. El curandero empezó a rezar más intensamente. Los hombres también rezaron, cada uno como sabía. Eduardo rezó con todo lo que tenía, rogando que esto terminara, que María del Carmen encontrara paz. La luna llena brilló más fuerte por un momento. El aire se llenó de un olor a flores, y María del Carmen empezó a desvanecerse. Primero sus pies, luego sus piernas, su cuerpo, sus brazos. Lo último que desapareció fue su rostro. Y en ese último momento, Eduardo vio su expresión. Ya no era dolor, era paz, era gratitud. Cuando desapareció completamente, el sonido del río regresó. Las velas se apagaron solas. El curandero se dejó caer, agotado. Todos los hombres estaban temblando, llorando, sin poder hablar. Regresaron al pueblo en silencio. Todos sabían que algo importante había pasado, algo que nunca podrían explicar completamente. Esa noche, por primera vez en 3 meses, el pueblo durmió en paz. No se escucharon llantos, no hubo rasguños en las ventanas, no hubo sombras ni apariciones. Los días siguientes fueron tranquilos. La gente empezó a volver al río. Los niños volvieron a jugar afuera después del atardecer. Eduardo volvió a usar el puente cerca de su taller sin miedo, pero algo había cambiado en todos los que habían presenciado el ritual. Eduardo me dijo que nunca va a olvidar esa noche. Nunca va a olvidar el dolor en los ojos de María del Carmen. Nunca va a olvidar ese grito final antes de encontrar paz. Han pasado 3 años desde entonces. La Llorona no ha regresado al pueblo. El río es tranquilo otra vez. Pero Eduardo todavía piensa en ella, en la mujer que perdió a sus hijos y quedó atrapada buscándolos por décadas, tal vez por más de un siglo. Me dijo que ahora entiende por qué la leyenda de la Llorona existe en tantos lugares, porque el dolor de una madre que pierde a sus hijos es universal, y es tan grande, tan profundo, que puede trascender la vida misma. Puede crear algo que permanece, que no descansa, que sigue buscando aunque ya no haya nada que encontrar. Eduardo nunca volvió a burlarse de las leyendas.
Nunca volvió a pensar que eran solo cuentos. Ahora sabe que algunas historias son reales, que algunas cosas existen más allá de lo que podemos explicar. Me contó que a veces en noches de luna llena, todavía va al lugar del ritual, no por miedo, sino para recordar, para honrar a María del Carmen, para agradecer que finalmente encontró paz. Y a veces, cuando está ahí, siente una presencia, pero ya no es aterradora, es suave, agradecida, como si María del Carmen todavía estuviera ahí de alguna forma, pero en paz. Finalmente, en paz. El curandero que hizo el ritual les dijo algo antes de irse del pueblo. Les dijo que María del Carmen había sido solo una de muchas lloronas, que en muchos ríos, en muchos pueblos, hay espíritus similares, mujeres que perdieron a sus hijos y quedaron atrapadas en su dolor. Algunas encuentran paz eventualmente, otras siguen buscando, siguen llorando, siguen apareciendo en las noches, llamando a los vivos, tratando de llenar el vacío que sus hijos dejaron. Por eso la leyenda persiste. Porque no es solo una leyenda, es real, existe en muchos lugares, en muchas formas. Y mientras haya madres que sufran ese dolor terrible, seguirá existiendo. Eduardo me dijo que cada vez que escucha la leyenda de La Llorona ahora, no siente miedo, siente tristeza, porque sabe que detrás de esa historia hay un dolor real, un sufrimiento que trasciende la comprensión normal. Y me dijo algo más. Me dijo que si alguna vez escucho el llanto de La Llorona, que no corra por miedo, que rece por ella, que le pida a Dios que le dé paz, porque esos espíritus no están ahí por maldad, están ahí porque están atrapados en un dolor que no pueden soltar. Esa es la verdadera historia de La Llorona. No es un monstruo que busca asustar gente, es una madre que perdió lo más importante y quedó atrapada en ese momento de pérdida, buscando eternamente lo que nunca va a encontrar, a menos que alguien la ayude, a menos que alguien le dé el permiso de descansar. Eduardo y los hombres de San Antonio hicieron eso por María del Carmen. Le dieron ese permiso. Le permitieron finalmente dejar de buscar, dejar de sufrir, dejar de estar atrapada. Y desde entonces el pueblo ha estado en paz. Los niños juegan cerca del río sin miedo. Las noches son tranquilas. Ya no hay llantos que corten el silencio. Pero Eduardo nunca va a olvidar. Ninguno de los que estuvieron ahí esa noche va a olvidar. Porque vieron algo que la mayoría de la gente solo escucha en leyendas. Vieron a La Llorona. La vieron sufrir. Y la vieron finalmente encontrar paz. Esta es la historia que mi primo me contó. Y yo se la cuento a ustedes, para que sepan que La Llorona es real, que existe, pero también para que entiendan que detrás del miedo, detrás de la leyenda, hay una historia de dolor humano, de pérdida, de amor materno que se convirtió en tormento, y para que sepan que estos espíritus no siempre buscan hacer daño. A veces solo buscan lo que perdieron, y necesitan que alguien les ayude a entender que ya no lo van a encontrar, que es hora de descansar.